El punto negro cruza el sol como una imperfección viva, una mota oscura que no debería estar ahí. Los telescopios respiran con el calor del mediodía. Las notas tiemblan en una libreta. Quien observa jura que ha capturado algo prohibido, un mundo escondido entre la luz. Lo llaman el planeta cero, la pieza perdida del reloj del cielo. Un orbe que, según relatos, nacería y moriría en el resplandor, demasiado cerca del fuego como para ser visto, demasiado decisivo como para ser ignorado. Hay un problema que martillea el siglo XIX, Mercurio no obedece por completo. Su órbita, al borde mismo de la hoguera solar, muestra una precesión que las cifras de Newton no terminan de domesticar. Falta algo. Una masa, una sombra, una corrección. Y en esa grieta se instala un nombre que suena como un golpe de martillo, Vulcano. Algunos sostienen que ese planeta, invisible casi siempre, atravesaba a veces el disco solar como un insecto sobre el vidrio, dejando una pista mínima y, a la vez, un rugido en la historia. Si Vulcano existía, explicaba el misterio. Si no, obligaría a cambiar la física. En ambos casos, la apuesta era temeraria. Y por eso empezaron las vigilias, las estaciones solares, los cálculos, los rumores. ¿Era un mundo real o el error más célebre de la astronomía? ¿Una ilusión óptica, una mancha solar, un deseo? La promesa es clara, al final de este viaje entenderás por qué un planeta que nunca fue cambió para siempre la manera en que miramos el universo y cómo su fantasma todavía ronda nuestras preguntas. Quédate conmigo hasta el último minuto, hay un giro que no te esperas. La historia comienza con un hombre que ya había movido al mundo sin tocarlo. Urbain Le Verrier, el calculista implacable, había predicho la existencia de Neptuno con lápiz y papel. Cuando otro planeta obedeció sus ecuaciones, la reputación se volvió armadura. Y entonces miró a Mercurio. Los datos insistían, la línea del perihelio avanzaba un poco más de lo que la gravitación de los planetas conocidos podía justificar. Una diferencia pequeña, sí, pero obstinada. El tipo de detalle que humilla o consagra a un científico. Le Verrier propuso una explicación directa, una masa intramercurial, quizá un planeta completo o un enjambre de cuerpos girando aún más cerca del Sol. Le puso un nombre que era fuego y yunque, Vulcano. Hizo predicciones. Calculó posibles órbitas. Lanzó un desafío a los observatorios y a los aficionados: miren al Sol con filtros, esperen tránsitos diminutos, atrapen lo que todos han pasado por alto. ¿Se atreverían a cazar la sombra en el corazón de la luz? El 26 de marzo de 1859, según testimonios recogidos después, un médico aficionado llamado Edmond Lescarbault escribió en su cuaderno haber visto un punto oscuro atravesando el disco solar. Un tránsito breve, nervioso. Ajustó relojes, midió a pulso. Dudó. Avisó tarde. Pero avisó. Le Verrier viajó personalmente a su pequeño observatorio, interrogó, comparó instrumentos, olfateó errores. Y sin embargo salió de allí con un veredicto que incendiaría las tertulias científicas: validación. Había nacido un planeta por decreto de cálculo y por acto de fe. Los periódicos recogieron el bautizo con entusiasmo. La academia escuchó versiones cruzadas. Algunos aplaudieron la precisión del método, otros fruncieron el ceño ante el retraso del reporte y la modestia del instrumental. ¿Qué exactitud puede reclamar un tránsito visto al borde de un tejado, con filtros caseros y el sol vibrando en la atmósfera? Preguntas que abrieron más puertas de las que cerraron, porque cada duda, paradójicamente, multiplicó la obsesión por volver a mirar. ¿Qué vio realmente Lescarbault, un mundo nuevo o el reflejo de nuestras ganas de completarlo todo? Lo que siguió fue una fiebre. Estaciones solares improvisadas. Observatorios que giraban su agenda hacia el mismo objetivo diminuto. Sombras que aparecían y desaparecían sobre el disco dorado, confundidas con manchas solares, con motas de polvo, con pequeños defectos del vidrio. Se publicaron avisos para observar posibles tránsitos en fechas calculadas. Llegaron informes desde París, Berlín, Lisboa, México. El cielo parecía conspirar, cada tanto, alguien decía haber visto pasar algo.
Durante el eclipse total de 1878, dos astrónomos reputados, James Craig Watson y Lewis Swift, reportaron planetas intramercuriales. Pequeños, veloces, esquivos. Los describieron con coordenadas, brillo, movimiento. Era el tipo de anuncio que, en otro contexto, habría elevado una teoría a verdad. Pero la naturaleza tiene sus bromas, las posiciones no coincidían después, las repeticiones no llegaron, y muchos sostuvieron que habían confundido estrellas de fondo en una región alterada por la oscuridad repentina. Una marea de rectificaciones y silencio sucedió a la euforia. Entretanto, la técnica obligaba a caminar en el filo. Los filtros solares de la época eran precarios, los oculares se calentaban, la atmósfera hervía en mediodías interminables. La visión humana, cuando quiere ver, completa. ¿Cuántas veces había sido un insecto, un defecto de placa fotográfica, un pequeño grumo de hollín, eso que se anunció como Vulcano? Y, aún así, el misterio persistía, Mercurio seguía adelantando su perihelio más de la cuenta. Las excusas se agotaban. Si no era un planeta, quizá era un anillo de fragmentos. Si no eran rocas, tal vez polvo denso moldeado por la gravedad y el calor. La fiebre se alimentaba de mini cliffhangers mensuales. Un reporte prometedor aquí, una retractación allá, una nueva predicción anotada para el invierno siguiente. Cada negativa avivaba el próximo intento. El cielo, inmóvil, dejaba que abajo los humanos se movieran. ¿Se estaba riendo de nosotros o guiándonos hacia otra puerta? Si la respuesta no estaba en más telescopios, ¿estaría, acaso, en otras ecuaciones? La anomalía que encendió la cacería tenía números muy concretos. La órbita de Mercurio, la más interior, no es una elipse que se repite exactamente, sino una espiral mínima. Su perihelio, el punto de mayor cercanía al Sol, gira lentamente con el tiempo. La gravitación newtoniana, sumando las fuerzas de todos los planetas conocidos, predecía casi todo ese giro. Casi. Faltaban unos segundos de arco por siglo. Una diferencia minúscula, pero tercamente estable. El tipo de grieta que en ciencia no se barre bajo la alfombra. Ahí entraba Vulcano como llave perfecta. Si existía una masa adicional dentro de la órbita de Mercurio, empujaría lo justo para cerrar la cuenta. Un mundo pequeño o una familia de ellos, un cinturón de rocas tostadas por el sol. Los cálculos de Le Verrier, y luego de otros, ofrecían ventanas de tránsitos. Se organizaban guardias. Se ajustaban cronómetros. Sin embargo, el reloj del cosmos parecía querer otra cosa, ninguna confirmación sobrevivía a la repetición. Surgieron hipótesis rivales. Tal vez el Sol no era una esfera perfecta sino una figura levemente achatada, cuyo campo gravitatorio alterado explicaría la diferencia. Se midió. No alcanzó. Tal vez el arrastre de un medio sutil, un éter resistente, frenaba y desviaba. Se buscó. No apareció. Tal vez, y esta fue la propuesta más desconcertante, la ley misma necesitaba un retoque. ¿Y si la gravitación, tan confiable desde Newton, fallaba en las cercanías del fuego? Mientras tanto, los observadores seguían apostados. Cada amanecer despejado era una posibilidad de redención. Un punto, una sombra, un milagro. Se descontaban manchas solares con paciencia, se comparaban dibujos, se estrenaban placas fotográficas que prometían objetividad. Pero el veredicto se alejaba como un espejismo. Cuanto más precisa se volvía la técnica, menos argumentos le quedaban al planeta cero. Y, sin embargo, la pregunta no cedía: si no había un mundo escondido, ¿qué fuerza empujaba a Mercurio a adelantarse como si no reconociera a su propio maestro? La respuesta llegó desde un despacho silencioso con pizarras cubiertas de curvas. No traía nuevos telescopios ni mejores filtros, sino un cambio de lenguaje. Un joven de cabello revuelto afinaba una idea que sonaba a herejía razonable: la gravedad no era una fuerza que tiraba a distancia, sino la curvatura del espacio-tiempo. Albert Einstein propuso en 1915 que la materia deforma el tejido donde se mueven los planetas, y que las órbitas son líneas que siguen esa geometría. Con esa sola mudanza, la cuenta de Mercurio cerró. La precesión extra,
esa diferencia que había intoxicado a los astrónomos por décadas, emergió del cálculo relativista como una consecuencia natural de la proximidad extrema al Sol, donde la curvatura es más intensa. No hacía falta un planeta nuevo. Bastaba aceptar que el tablero no era plano. Era un giro elegante, casi cruel con la hipótesis de Vulcano, porque no la refutaba con un no existe fotografiado, sino con un nunca fue necesario. Cuando en 1919 se observaron las estrellas alrededor del Sol durante un eclipse total y se midió cómo su luz se curvaba, el aplauso fue mundial. La teoría ganaba un respaldo espectacular y, de paso, secaba la última reserva de los vulcanistas. Quedaba espacio para matices, claro. Algunos sostuvieron que podrían existir fragmentos, una población de rocas llamada después vulcanoides, escondida en el resplandor. Nada de eso salvaba al planeta Cero como protagonista. Su papel se había vuelto simbólico, la insistencia que obligó a la física a reinventar su diccionario. ¿Significaba eso que el caso estaba cerrado para siempre? Las historias obstinadas nunca terminan con un portazo. En los márgenes persistía una posibilidad, quizá no un planeta, pero sí un enjambre enana que rara vez mostraría su tránsito. ¿Sería el Sol, con su brillo brutal, el escondite perfecto para asteroides que aún no sabemos nombrar todos? El siglo XX y el XXI llevaron el caso a un laboratorio más exigente, el espacio. Con coronógrafos, cámaras que enmascaran el disco solar y pulen el resplandor, con naves que observan en ángulos imposibles desde órbitas heliocéntricas, con sondas que han bordeado a Mercurio mismo. Observatorios como SOHO y Estereo han registrado miles de cometas rasantes, filamentos solares, erupciones. En esa avalancha, no apareció ningún mundo del tamaño que imaginaba el siglo XIX. Si algo se esconde entre Mercurio y el Sol, tendría que ser pequeño, escaso y esquivo. Los buscadores de vulcanoides, como se bautizó a esa hipotética población de rocas internas, han peinado las cercanías con paciencia. Según informes técnicos, las campañas han puesto límites estrictos, no se han confirmado objetos grandes en ese cinturón interior. Lo que sí abundan son fenómenos que se disfrazan de mundos, manchas solares que cambian de forma, artefactos de imagen, reflejos internos, píxeles saturados por el brillo extremo. La propia sonda Messenger, al estudiar a Mercurio, ayudó a descartar a un vecino de porte respetable. Y, sin embargo, la palabra Vulcano no murió. Sobrevive como fantasma metodológico y como guiño cultural. Algunos sostienen relatos de observaciones modernas que, examinadas de cerca, suelen rendirse a explicaciones prosaicas. Otros, más imaginativos, tejen tramas en las que agencias espaciales silenciarían descubrimientos para evitar pánico o reordenamientos del saber. Es seductor, claro. Pensar que hay una verdad caliente orbitando a espaldas del Sol. Pero cada década que pasa sin detección sólida redibuja la historia hacia su lección central, el universo premia la duda, no la obstinación. Queda un resquicio que alimenta la intriga, la región vulcanoide, teóricamente estable para fragmentos endurecidos por el calor. Podría contener cuerpos que reflejan muy poca luz y se mueven donde mirar es casi un acto de fe. Y si están ahí, mínimos, esperando un eclipse improbable y un detector más fino. Vulcano fue más que un cálculo fallido, fue un espejo del tiempo que lo soñó. El siglo del vapor y del hierro encontró en ese nombre un símbolo perfecto, el dios de la fragua, el artesano que golpea el metal hasta volverlo máquina. Colocar un planeta herrero junto al Sol parecía poesía industrial y, a la vez, un cierre elegante para una ecuación terca. Ese matrimonio entre imaginación y números selló su atractivo. La cultura absorbió el mito con naturalidad. Grandes diarios siguieron durante años cada avistamiento como si fueran crónicas de un explorador en tierras blancas. La literatura y la divulgación coquetearon con la idea de un mundo imposible, cosido por el Sol, girando en semanas o días, cubierto quizá de lagos de metal fundido. Incluso hoy, cuando la palabra Vulcano enciende la memoria de series y universos de ficción, el eco científico se cuela de contrabando, y si la realidad fuera, otra vez, más rara que la invención. En los bordes de la conversación,
las conjeturas conspirativas encuentran combustible. Se dice que mapas estelares antiguos ya insinuaban cuerpos internos, que algunos expedientes de observatorios públicos fueron limpiados, que fotos de sondas modernas muestran puntos oportunamente ignorados. Cuando esas piezas se examinan con lupa, casi siempre terminan siendo polvo, píxeles o estrellas. Pero no conviene reírse demasiado. La historia de la ciencia está hecha también de intuiciones que parecían locuras y luego abrieron avenidas nuevas. Vulcano, paradójicamente, fue una de ellas sin existir. Tal vez por eso su fantasma regresa cada cierto tiempo con otro nombre: Planeta Cero, Planeta Interior, Vulcanoides, o el simple deseo de cerrar los huecos. La obsesión nos cuenta algo de nosotros. Preferimos sumar un mundo antes que aceptar que el tablero cambió de forma. ¿Cuántas veces, en otros temas, seguimos apostando a la pieza faltante cuando la regla, en realidad, ya es otra? Imagina por un momento que el cálculo de Le Verrier hubiera sido confirmado con una fotografía limpia, un disco mínimo cruzando el Sol, repetido, indiscutible. Habríamos heredado un sistema solar con 8 planetas clásicos, más uno secreto junto al fuego. La relatividad habría tardado más en imponerse o habría llegado por otras fracturas. El mapa de nuestros manuales cambiaría de primer renglón. Pero eso no ocurrió. Y en ese no se escondió el verdadero regalo. El planeta Cero funcionó como un motor negativo. No estaba, y por no estar obligó a preguntar mejor, a medir mejor, a sospechar de lo que parecía incuestionable. A veces, el universo enseña por ausencia. La precesión de Mercurio empujó a Einstein a dar el salto más audaz del siglo, y ese salto, a su vez, nos regaló GPS, agujeros negros, lentes gravitacionales y una forma más honesta de nombrar la gravedad. Un mundo inventado hizo nacer un mundo nuevo de ideas. Queda, sin embargo, una brasa encendida en el borde del relato. No se han confirmado vulcanoides prominentes, pero la región existe como posibilidad física. Las misiones futuras, más ciegas a los deslumbramientos y más tercas con los residuos de luz, podrían sorprendernos con un catálogo mínimo, oscuro, casi poético. Si eso pasa, Vulcano no habrá vuelto, habrá mutado en archipiélago anónimo. Y su leyenda, en lugar de desvanecerse, habrá encontrado una forma más humilde de persistir. Antes de cerrar, te dejo una pregunta que vale más que un veredicto. ¿Cuántos de nuestros vulcanos actuales, en ciencia, en historia, en vida diaria, están ahí solo para sostener la comodidad de una regla que ya no explica? Piensa en eso cuando mires una foto, un titular, una promesa demasiado perfecta. Y si esta travesía te encendió la curiosidad, suscríbete, comparte este episodio con quien ame los misterios bien contados, y cuéntame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que hay rocas escondidas junto al Sol, o que el vacío es, a veces, la verdad más feroz?